De las tinieblas a la luz. Primera parte, capítulo 4, inicio. 5 casos específicos de influencia demoníaca. De los trances a la oración de liberación. Y los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 32-33. Sin embargo, en los trances observados en ciertas religiones, el adepto es poseído por la divinidad para transmitir mensajes que no controla, para vaticinar, es decir, expresarse en una especie de delirio profético. No se trata, pues, de una manifestación del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es la paz y dominio. Sin embargo, el no dominar las emociones acompañadas de sacudidas violentas, temblores de pérdida de conocimiento que caracteriza los trances de origen cultural o religioso. Trances ligados al culto de una divinidad o a un falso culto de Dios. Los trances pueden ser provocados en las religiones tradicionales de Asia, América o África Negra por hechizos, palabras de sugestión de un hechicero o de un gran sacerdote vudú, gritos histéricos, una gran excitación en los bailes rítmicos por el ritmo del tantán o de la absorción de ciertas drogas. En el culto de los vudús de Benín o del vudú haitiano, la relación se sitúa generalmente en un contexto de miedo del castigo, de un castigo implacable. Incluso en el culto de los antepasados divinizados, se busca cómo protegerse contra su ira. Se establece una estrecha relación entre el adepto y su vudú. Por medio del trance de posesión y de un sacrificio sangrante que da a los dos el vigor. El culto de los vudús es, pues, un culto de posesión y no de liberación. El adepto, incautado por el ritual, por el trance, será habitado por la divinidad. ¿Qué divinidad? ¿De qué poder oculto tiene su fuerza? La práctica de culto unida a un ritual preciso se traduce por comportamientos religiosos que se reencuentran en sectas sincretistas, es decir, que mezclan el cristianismo con prácticas tradicionales, o en iglesias independientes de África Negra como kibanguismo, el cristianismo celeste, el cristianismo profético, el witi de Gabón. En esas iglesias negras, los trances serían los signos de la manifestación de Dios en un hombre, de la venida del Espíritu. Es lo que explica que sus profetas hablan siempre en estado de trance. Esas religiones o el miedo marcan la relación con Dios o la divinidad. No tienen nada que ver con el cristianismo, la religión del Dios de amor. Sin embargo, el amor perfecto expulsa el miedo. Trances ligados a causas psicológicas. Desórdenes o traumatismos psicológicos pueden provocar trances, digamos más bien agitaciones, cuyas causas son muchas y afectan a algunas categorías de personas. Fragilidad psicológica o fisiológica. Personas muy influenciables en las que se manifiesta un desequilibrio y que entran en trance por mimetismo, deseo de hacerse notar o por contagio histérico de un gentío. Personas impresionadas por el medio de encontrarse en presencia de un Dios todopoderoso o de una manifestación sobrenatural. O personas privadas de amor, teniendo heridas afectivas, heridas de muerte, de abortos o de pérdida de un ser querido, que están enfadados por encontrarse en un clima del calor humano. Un ejemplo.
La pérdida de un ser querido. Una persona ha sido profundamente herida o frustrada por la pérdida de un ser querido, un padre a la que estaba muy unida. En el momento donde iban a poner al muerto en el ataúd, la emoción fue tan fuerte que ella perdió el conocimiento. Se agitaba como para escapar a la realidad. Después, cada vez que se encontraba ante un acontecimiento o de un hecho que le recordaba la muerte, por ejemplo, los funerales, levantamiento de cuerpo, ataúd, anuncio de muerte, ella entraba en trance. La solución de ese problema no se encuentra ni cerca de los sanadores ni de los moravitos donde la condujeron y que exigieron fuertes sumas de dinero y le prescribieron unos polvos, sacrificios, baños rituales para ahuyentar a tal espíritu de muerte. Una vez que estuvo en una buena escucha y en oración, el Señor reveló la clave de ese problema. Una oración de sanación interior la liberó definitivamente. Personas sujetas a enfermedades nerviosas, psíquicas, como epilepsia, histeria, malestar físico, como fatiga excesiva, calor, desequilibrio fisiológico debido al ayuno. Esos casos necesitan de un médico o de una asistencia para llenar sus vacíos, antes o al mismo tiempo que se ora por ellos. Cuando alguien ha ayunado 2 o 3 días seguidos y se encuentra debilitado por hipoglucemia, por ejemplo, puede ponerse a temblar como si estuviera en trance. Un poco de agua, pan o una fruta le ponen en forma. Fuertes emociones ante lo sagrado o designios sobrenaturales. Personas que viven un momento de emoción intensa y no se pueden contener ante el paso del Santísimo Sacramento, en presencia de Jesús en la Eucaristía, en la ocasión de la evangelización, en la potencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Santísimo Sacramento. Al pasar la custodia con la hostia consagrada, un hombre vio la imagen de un fuego que salía de la custodia y al sacerdote que la llevaba envuelto en llamas. Una mujer que miraba al Santísimo Sacramento vio bruscamente un gran corazón de carne que palpitaba. Este es un testimonio dado por el padre Raymond Halter. La agitación de la persona que no está realmente en un trance se calma rápidamente y ella reencuentra la alegría cuando rezamos por ella aparte. Observamos también manifestaciones violentas, sacudidas y agitaciones cuando la presencia de Dios es invocada o manifestada. En fuertes oraciones de alabanza como la de los grupos de oración de la renovación carismática. En los casos de oración de liberación, exorcismo, o cuando se utilizan sacramentales, crucifijo, agua y aceite benditos, incienso y sal benditos. Reacciones ligadas a una culpabilidad fuerte y a negarse a perdonar. Una persona que ha vivido varios abortos y nunca ha ido a confesarse puede ponerse a gritar y a agitarse ante el paso de la Eucaristía o durante una enseñanza sobre esa cuestión. En ese caso, habría que ayudarle a que se confesara o, si es imposible, a decir su situación a Dios delante del sacerdote. Cuando las personas viven con respecto a su familia o padres el rechazo muy fuerte al perdón, están como vencidas por la culpa en presencia de Dios y por eso se agitan, gritan por el sufrimiento. Esta situación se calmará si les ayudan a perdonar. O cuando personas que han estado en sectas y han atacado a la Iglesia, a la Virgen María, el Papa, la Eucaristía, vienen a un encuentro carismático. Ellas sienten una culpabilidad enorme delante de la Eucaristía. Un ejemplo.
Perdóname, María. Un hombre entra en trance y gritaba con fuerza: Dios te salve, María. Cuando oraron con él, confesó que venía de una secta pentecostal donde habían insultado a María, tanto que él se sintió aplastado de culpabilidad de haber insultado a su madre. Este ejemplo también está dado por el padre Halter. Trances ligados a la acción de espíritus malignos. Las reacciones desordenadas más típicas de verdaderos trances son en personas ligadas, oprimidas, habitadas por espíritus diabólicos a causa de su complicidad con esos espíritus. Esta complicidad consiste en una vida de pecado, de libertinaje, se convierte en idolatría, prácticas de fetichismo, del ocultismo, el esoterismo, posesión de gris-gris, de amuletos de protección, hechicería por personas maléficas, brujerías. En ciertos países, las mujeres estériles adoran divinidades, genios de las aguas, Asohu, por ejemplo, Tano en Costa de Marfil, el mar, Mamiwata, y les inmolan animales para tener hijos. Por eso hacen promesas imprudentes. Si me das un hijo, se convertirá en hijo tuyo, incluso llevará tu nombre, y acepto ofrecerte otros sacrificios regularmente. Los hijos nacidos de esos compromisos y que, por imposición de los padres, son condenados al demonio contra su voluntad, son perturbados por los lazos de esos cultos ancestrales que pueden provocar epilepsia. Esto desaparece cuando se ora, pero reaparece cuando la gente vuelve a los medios tradicionales donde vuelven a hacer sacrificios. En muy raros casos de trances provocados por posesiones demoníacas, la persona en comunión con las fuerzas del mal reacciona violentamente ante objetos sagrados. Miedo intenso ante el crucifijo, contacto con agua bendita, gestos de blasfemia delante de la hostia consagrada. Una vez que las ataduras diabólicas de infestación bien identificadas y después de haber hecho un buen discernimiento, se puede decidir hacer una oración de liberación y obligar al demonio a abandonar una casa que se ha convertido en su hogar. En el curso de esto, cuando esas personas toman conciencia de sus pecados y renuncian a ellos, a veces pueden ser sacudidas por un trance. ¿Pero por qué? El padre Halter explica que, en presencia de Jesús, el demonio que se encuentra en la persona no está tranquilo, tiembla mucho, trata de irse. Agita a la persona y le hace gritar muy fuerte para evitar la alabanza se eleve en la congregación o también atemorizar a los otros cristianos reunidos para alabar, para que no reciban gracias mayores de fe, viendo cómo se manifiesta el poder de Jesús. A través de esas agitaciones puede tener como objetivo interrumpir la adoración silenciosa o evitar que las personas sanadas testifiquen para gloria del Señor. La presencia de fetichistas, brujas, por ejemplo, puede bloquear los testimonios susceptibles de fortalecer la fe en Dios e incrementar la alabanza. ¿Qué hacer y cómo orar para las personas en trance? He aquí algunos consejos del padre Halter, sacados de enseñanzas que ha dado. Se trata de orar tranquilamente y con calma con esas personas. No hagáis una oración nerviosa, agresiva. Que la persona que dirige la oración, sacerdote o laico responsable, haga la oración de liberación en fe, la paz y amor de las personas agitadas. Contexto insostenible para los demonios. No eres tú el que liberas, sino Jesús, que es el vencedor de antemano. No hay que gritar, chillar. Cuanto más se grite, más lenta será la liberación.
No es el grito, sino la fe que obra. Todos orando a media voz por la liberación, Jesús hace salir al demonio. Pero si no tengo fe, no puedo liberar a través de mí. Si la persona está afectada por una enfermedad psíquica, una oración suave, lenta y calmada acabará por pacificarla. Pero si tienes miedo, le comunicas tu miedo y la situación empeora. Cuando después del trance hago la oración, es de acercamiento y no hay reacción, ningún síntoma específico. Pregunto a la persona que regrese y vuelvo a rezar. Si sigue sin haber reacción, aconsejo que vaya a ver a un psicólogo. En este caso no es algo espiritual que viene del demonio, sino probablemente una enfermedad psicológica o incluso una enfermedad mental. Recomiendo a la persona orar, de acercarse a los sacramentos, de vivir conforme a la ley del Señor y de disipar todo miedo. Si la persona sufre una opresión demoníaca, una infestación, la oración fundada sobre la fe va debilitando al demonio progresivamente y llega un momento donde sin que se haga una oración de liberación en el sentido propio del término, se va. Hay que ser conscientes que se intercede por un hermano o hermana en Jesucristo y que no estamos en presencia de un enemigo. Es por lo que no se adoptará una actitud de violencia, sino más bien de amor y de paz. El demonio, que no es más que odio, huye ante el amor. No hay una fórmula específica para echar al demonio. Mientras se ora, hace falta estar a la escucha interior del Espíritu Santo, que habla y te guía. Es obedeciendo al Espíritu Santo que se producen las liberaciones. La opresión por los espíritus íncubos y súcubos, llamados maridos y mujeres de noche. En África, en Europa, Francia, Bélgica, en las Antillas, en el Océano Índico, Isla de la Reunión, hemos encontrado hombres y sobre todo mujeres que declaran ser víctimas de demonios con aspecto femenino o masculino, que abusan de ellos durante su sueño o en estado de vigilia. En su ministerio de Costa de Marfil, el padre Halter oró frecuentemente para liberar a muchas personas de esta infestación. Y muchas otras personas que oran, exorcistas o no, hacen lo mismo hoy. ¿De qué se trata? Las manifestaciones. Una mujer, a partir del momento en que se vuelve núbil, es visitada 1 o 2 veces por semana o incluso diariamente por un demonio íncubo, llamado marido de noche, que hace el amor con ella de forma a la vez invisible y sensible. Para el hombre se trata de un espíritu súcubo o mujer de noche, que le fuerza a hacer el amor con él. Para hacerlo, los demonios actúan sobre el pensamiento y la sensibilidad de las víctimas, y tienen la sensación de alguien que tiene la apariencia de un marido o mujer, vivos o difuntos, o de un miembro de su familia próxima, o bien incluso es un hombre o una mujer desconocido de los que no ven su cara. Vienen a imponerles relaciones íntimas. El diablo se presenta así durante el sueño a una mujer viuda con el aspecto de su marido recientemente fallecido, y le declaró que la echaba tanto de menos que él quería seguir teniendo relaciones sexuales con ella. Le aconsejamos que rechazara enérgicamente esta tentación y de renunciar a ella en nombre de Jesús. Se atribuyen las agresiones ocultas ligadas a la sexualidad a ciertos espíritus o demonios. En el libro de Tobías, Asmodeo, el terrible demonio de los placeres impuros, mata por celos sucesivamente, el día de sus esponsales, a los 7 hombres que pretendían esposar a Sara, hija de Raquel.
Este debía solo su liberación al arcángel Rafael, que dominó a Asmodeo. Entonces ella pudo casarse según el plan de Dios con el joven Tobías, que el arcángel había protegido y guiado. Es así que aquellos que temen a Dios obtienen la victoria. Ejemplo: un marido de noche celoso. Un sacerdote exorcista de Costa de Marfil informa que uno de sus fieles le había confesado que se había divorciado de su mujer porque el demonio que la codiciaba le maltrataba. Efectivamente, él me mostraba frecuentemente las marcas de los bastonazos en su cuerpo que su rival le había infligido. Más de una vez, según el genio, le había ordenado separarse de su esposa y amenazaba con saldar su cuenta si no cumplía. Efectivamente, a la mañana siguiente, nuestro hombre llevaba sobre su cuerpo las marcas de la flagelación. Sus palabras no fueron invenciones suyas. Se llegó a la conclusión que la esposa tenía un marido de noche en su vida. Otro ejemplo: casada con un espíritu de fetiche. Desde el comienzo de su matrimonio, una pareja cristiana estaba abrumada de problemas, disputas incesantes, injurias, iras violentas, mal humor y silencio, enfurruñado y testarudo, notoria insubordinación por parte de la mujer. Las riñas estallaban prácticamente todos los viernes con escenas de celos infundados. La mujer no podía rezar ni asistir a una reunión de oración. Llegó a romper su Biblia. Desanimado, el hombre cayó en una depresión y rompió todo en la casa. El día que decidió dejar a su mujer y marcharse, recibió la visita de dos responsables de su iglesia que oraron sobre él. Recibió una fuerte unción del Espíritu Santo. Su corazón se emocionó de compasión cuando miraba a su mujer. Ella, poco tiempo después, oyó el testimonio de liberación de una mujer maltratada por un espíritu de marido de noche y reconoció su propia experiencia. Entonces ella se confió a su marido. Regularmente, y era los viernes, ella tenía relaciones sexuales en sus sueños con un espíritu de marido de noche. Un evangelizador oró por ella. Ese mismo día, cuando dormía por la noche, se levantó bruscamente, corrió al cuarto de baño y empezó a vomitar sangre. Se sentía débil, pero estaba liberada. Mi esposa nació en una familia fetichista, contaba el marido. Cuando nació le sangraba la nariz sin cesar. Sus padres, asustados, fueron a consultar su médico brujo. Él dijo que le dieran a su hija el nombre del fetiche, porque el espíritu del fetiche quería tomarla como su mujer. Desde que le dieron el nombre del fetiche, se paró la hemorragia. Por ese acto, un matrimonio espiritual se había efectuado, y el espíritu maligno entró en ella. Entró por la sangre, el demonio salió por el vómito de sangre. Desde ese día mi mujer no fue la misma persona. Ella se ha vuelto dulce, amable, razonable y se consagró totalmente al servicio del Señor. Tercer ejemplo: culto de Mamiwata, peligro. El espíritu de la reina Jezabel es un espíritu de rebelión, de engaño, de seducción mentiroso y de dominación asesina. Se manifiesta a menudo en la famosa diosa de las aguas llamada Mamiwata, divinidad ondina en los cultos idólatras de la costa atlántica de África en Brasil y Haití. Esta entidad espiritual, súscubo o íncubo, según el caso, fornica con sus víctimas femeninas o masculinas en días señalados en el lecho conyugal, que el cónyuge esté presente o no. Mamiwata empuja a la depravación de la moral,
Asimismo, el espíritu de Dalila, uno de una vasija traicionera, para abatir al hombre fuerte que cae en sus redes y le abre el corazón. Dalila puso a Sansón de rodillas, entonces ella comenzó a dominarlo, y sus fuerzas se retiraron de él. Una joven muy bella, estudiante en la universidad, iniciada al culto de Mamiwata, se consideró como su esposa. Ella participa activamente a la prostitución, quiere arrastrar a sus camaradas allí, buscar dinero por todos los medios y consume alcohol sin restricciones. Ella se ha convertido en una verdadera trampa para los hombres. Que esté casada o sea una niña joven, la mujer que sufre los ultrajes de los demonios íncubos está muy avergonzada y es desgraciada. Eso no tiene nada que ver con imágenes eróticas ni con un montaje de la imaginación. Las mujeres dicen que el contacto del demonio es como una piel de serpiente o de mono peludo. Es muy duro y doloroso para una cristiana cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo, saberse violada en lo invisible por un demonio, que llaman genio o divinidad. De hecho, se trata, decía el padre Halter, de una impostura, porque los demonios, ángeles caídos, no tienen sexo ni masculino ni femenino. Por ello no pueden ejecutar el acto sexual. Lo que ocurre es una verdadera mentira, porque el demonio empuja a la persona a través de su sensibilidad a cometer actos impuros que no tienen nada que ver con relaciones sexuales normales. Parece que la mujer víctima de un demonio íncubo no se puede escapar a esa verdadera violación que se produce en su cama, incluso si su marido está a su lado. En el contexto de los cultos ancestrales africanos, donde se considera que los genios familiares, los vudús, tienen derecho sobre los vivos, ocurre a veces que un marido, advertido de los días de visita del demonio íncubo, se va a acostar a otra cama para no molestar al intruso, sobre todo cuando la mujer es adepta del vudú, es decir, su esposa. Ciertos hombres son tan humillados que tienen tales conflictos que llevan al divorcio. A menudo el diablo obra bajo la cobertura de las divinidades paganas, los vudús, los genios e incluso fantasmas de los antepasados para oprimir a sus víctimas. Ejemplo: fechorías del dios Andarbar. El exorcista Rufus Pereira de Bombay informa el caso del dios hindú Andabar. Según la creencia popular en India, se trata de un dios que es un espíritu muy malo, que posee a las mujeres. Él está lleno de lujuria y desea violarlas. Estas mujeres atormentadas tienen verdaderamente la experiencia de que viene a ellas por la noche y las viola. Todas ellas dicen que no se trata de un sueño. Describen el acontecimiento como que ocurre cuando están despiertas. Cuando yo he hablado con sus maridos, me hicieron creer que lo que decían es cierto. Sacado de una entrevista de 1977. Hay otros signos de esta opresión demoníaca. El espíritu íncubo asedia a su víctima y vigila a su alrededor para evitar que conozca un hombre que quiera casarse con ella. Si un pretendiente insiste y habla de matrimonio, él puede tener un accidente, o bien se produce algo insólito. Un conflicto sin fundamento le opondrá a la joven y se separarán. Si esas mujeres quedan embarazadas, perderán el niño por abortos espontáneos y después se quedarán estériles. Si consultan a divinos, moravitos o fetichistas para liberarse de esas garras, hasta van a hacerles creer que es mejor, para tener paz, celebrar un verdadero matrimonio con el espíritu íncubo o súcubo, ofreciéndole una dote, un regalo, mejor un sacrificio de animales para sellar la unión. Para concluir un matrimonio con Mamiwata, por ejemplo,
El fetichista puede sacrificar 2 pichones, vestir a la novia de blanco, revestir su habitación de blanco, erigir un altar de ofrendas sobre el que se pondrá un cuadro representando a la divinidad, velas, frutos, perfume, arcilla blanca, caolín. Una vez que la unión esté sellada por fórmulas de encantamientos de consagración, se pedirá la confirmación lanzando caracoles, proceso de adivinación que servirá de ahora en adelante de medio de consulta y de comunicación. De hecho, esto equivale a contratar un pacto demoníaco regular que le dará derecho al demonio de obrar legalmente. La situación de la víctima va a empeorar, porque el marido o la mujer de noche entra desde ahora en la línea familiar y actúa de una generación a otra. Las causas. De forma general, ¿cómo se abre la puerta a los demonios, íncubos y súcubos en nuestra vida? El diablo nunca hace regalos, es dar y recibir. Si nos beneficiamos de su generosidad, es muy difícil romper el pacto sellado con él. Nos hace pagar más allá del pecado que se ha cometido. Después de haber obtenido bienes precarios de él, placeres fatídicos, viene el tiempo del sufrimiento y de la esclavitud donde el demonio te impone sus caprichos. Te desesperas, incluso te empuja al suicidio o a la locura. Habitualmente es haciendo promesas desconsideradas, hacer promesas imprudentes mientras se involucra en actos idólatras en compensación de bienes materiales que sufrimos enlaces satánicos, la obsesión y la opresión. Diversas causas pueden explicar la influencia de los espíritus de maridos o mujeres de noche, inmersos en un mundo de fuerzas hostiles, persuadidos de que tienen enemigos visibles e invisibles, los hombres especialmente. En el contexto de las religiones tradicionales marcadas por el miedo, creen que siempre hay una causa escondida en todos los problemas, sus problemas de existencia. De donde una investigación incesante de seguridad, de protección, de seguro, para alejar la desgracia, neutralizar los maleficios y los hechizos, escapar de los magos. Contra la influencia nefasta de los espíritus malignos, de fantasmas malignos, se busca el apoyo de los buenos espíritus, espíritus benevolentes, divinidades ancestrales de genios o de vudú familiares o clanes. Para tener suerte, triunfar en un negocio, encontrar un buen marido, concebir un hijo, proteger al hijo que espera, sanar de una enfermedad, se consultará a divinos, a moravitos, se harán sacrificios de animales, se llevarán los talismanes, amuletos, anillos, cinturones y otros gris que ellos dan. Al hacer esto se otorga el derecho a las entidades espirituales, a los espíritus impuros, de torturarlos. Así, en ciertos países africanos, la mujer encinta, que teme que su hijo tenga alguna desgracia en el seno materno, irá a hacer promesas a los espíritus del agua, guijarros, máscaras, de árbol, de serpiente, para protegerle. Desde ese momento, el niño es puesto en contacto con el mundo de espíritus y, antes de su nacimiento, sus padres lo consagran a los espíritus, concluyendo con ellos, haciendo un pacto que prometen renovar todos los años con sacrificios de animales que ellos mismos harán, o, en su defecto, el hijo beneficiario cuando haya crecido. Si no cumplen su promesa, se ponen bajo el control de demonios que los atormentarán. Cuando una pareja estéril se cree víctima de mala suerte, de brujería o de una maldición, quiere tener un hijo a toda costa y va a consultar a un adivino o un moravito. Estos últimos le aconsejarán de dirigirse a las divinidades o genios ancestrales
y comprometerse a ofrecerles sacrificios e incluso a consagrarles el niño desde su nacimiento, dándole el nombre del genio protector. Así, colocado bajo la tutela del espíritu, ese niño, en el momento de su pubertad, será sometido a opresiones sexuales. También se pueden abrir puertas a la acción de demonios íncubos y súcubos, cuando cede a las desviaciones sexuales, masturbación, pornografía, fornicación, perversiones sexuales, relaciones contra natura. Ocurre que curanderos ocultos, jefes fetichistas, moravitos, grandes maestros esotéricos, después de haber propuesto remedios a las mujeres enfermas, estériles o en busca de marido, exigen acostarse con ellas, ejerciendo una especie de uso. Si aceptan la relación con estas personas maléficas, la puerta está abierta y los demonios íncubos se hacen cargo de esclavizar a esas mujeres ingenuas. En fin, las garras de esos espíritus íncubos y súcubos también se deben a hechizos, especialmente por la magia llamada rosa, que permite a los amantes no deseados venir a poseer y acostarse con sus parejas sin su consentimiento. En caso de rechazo, se vengan por palizas o provocando constantes abortos desde el momento que la mujer concibe un hijo. Ejemplo: algunos casos de infestación. Así, una mujer fue infestada por su marido, que forma parte de una secta satánica. Cuando duerme, ella ve entre ella y su marido un monstruo y grita de miedo. En su sueño, ella ve a gente que viene a hacerle el amor, y ella es atacada por gatos, perros, leones. Poco después, ella se pone a fumar, beber y se droga. Una joven soltera de 30 años que deseaba casarse fue a pedir ayuda a una iglesia sanadora. La acogieron, le hicieron sesiones de visiones, en realidad de la adivinación por visiones, para encontrar la causa del bloqueo de su vida. Le anuncian que le habían hecho un maleficio liándola. Le dieron un jabón especial para atraer a los hombres. Pobrecilla. A partir de ese momento, un marido de noche comenzó a visitarla regularmente y ningún hombre se volvió a interesar por ella. Otra mujer, sobre la que un demonio íncubo la había agarrado, vio su vida sexual totalmente perturbada. Desde que concibió su primer hijo a la edad de 20 años, justo después del parto, el demonio le imponía sus exigencias de marido de noche, celoso y tiránico, y ella vivió una pesadilla infernal. Todas las noches, a pesar de sus protestas, el espíritu la violaba tomando la apariencia de un desconocido. Ella lloraba de ira. Ella conoció a un hombre del que se enamoró, le hizo la corte y la frecuentó durante 2 meses. Luego desapareció sin ninguna razón. Poco tiempo después, el demonio vino a poseerla con el rostro del hombre que la había abandonado y al que ella amaba. Desesperada, ella empezó a masturbarse y reforzó su atadura de dependencia sexual. Una noche en sueños, el demonio, bajo la apariencia de un hombre importante que la mujer conocía, le puso un anillo en el dedo como para sellar un matrimonio, y la trampa cayó sobre ella. Su familia y su entorno manifestaron contra ella un odio inexplicable. Ella estaba abrumada con varias dolencias físicas. Ella vivió su celibato forzado durante más de 20 años, y sin embargo, con toda la fuerza de su voluntad, esta mujer detestaba las relaciones sexuales que le habían impuesto. Las mujeres que sufren a pesar de ellas las agresiones sexuales de los maridos de noche, que renuncian a toda su voluntad, deben ser escuchadas.
Una escucha espiritual atenta puede permitir conocer la raíz de sus ataduras, pero la sumisión pasiva, es decir, el consentimiento de ciertas mujeres, pueden atarlas peligrosamente hasta el punto de bloquear su liberación. He orado varias veces por una joven afligida por un marido de noche. La liberación tardaba en venir. Un día que se quejaba de sus miserias, el Espíritu Santo me aclaró sobre la razón del fracaso y le dije con tono firme: «Para, comprendo ahora, tú también disfrutas de las relaciones sexuales que el diablo te impone». Ella sonrió maliciosamente y respondió: «Sí, es verdad, perdóname, hermano». «Oh Señor, solo tú conoces lo que hay en el hombre», me dije. Cuando ella aceptó cooperar al fin para su propia liberación, ocurrió de forma definitiva. Las condiciones de la liberación. La liberación de opresiones sexuales en el caso de maridos donde las mujeres de noche solo es posible en personas que han recibido el bautismo cristiano. Pero importa encontrar la verdadera causa de esta agresión. Si no, incluso cuando se hace un exorcismo sobre las víctimas, el espíritu maligno se aleja por un tiempo y les deja un descanso de 1 o 2 semanas. Pero como si había cedido por obligación a una separación forzada del cuerpo, vuelve enseguida a la carga. Para comprender la razón de esta opresión reincidente, es necesario remontarse en el pasado, hasta el momento de la concepción, de la gestación en el seno materno o en el nacimiento de la niña o del niño. Al principio, generalmente, se encuentran promesas prenatales de consagraciones hechas a divinidades o genios, a sacrificios costumbristas con inmolación de animales por padres o abuelos para obtener la protección o favores. Desde entonces, el demonio escondido bajo la identidad de los genios o divinidades consideran que el niño les pertenece y dispone de él a su antojo. En el momento del bautismo, si los exorcismos no están hechos con la intención de romper ese poder, el demonio va a manifestarse regularmente con la mujer o el hombre. Entonces, para que la persona sea realmente liberada, es necesario romper el pacto hecho por los padres en el nacimiento, o por el mismo interesado en las prácticas ocultas o sexuales alienantes. Esta ruptura en la autoridad del nombre de Jesús se hace por una oración de liberación, en el curso de la cual el interesado, víctima no consintiendo la opresión diabólica, debe pronunciar una renuncia solemne, una verdadera declaración de divorcio, de ruptura definitiva, irrevocable, para atar y echar los espíritus íncubos o los espíritus súcubos. Último ejemplo. Maridos de noche vencidos en nombre de Jesús. Una joven, única cristiana de su familia pagana, había sido consagrada a divinidades vudús. Estas se manifestaban ahora como varios maridos de noche, que la reclamaban constantemente. Ellos bloquearon totalmente su vida sentimental. Ningún hombre se interesaba por ella. Se rezó por ella en su grupo de oración. Disminuyeron las opresiones y ella se sintió más fuerte para resistir. Una noche, en su sueño, ella se defendió valientemente, mordió a sus asaltantes que sangraban. Al despertarse, vio sangre en su almohada. Cuando vino a verme, le pedí que perdonara a sus padres. Yo hice una oración de autoridad en el nombre de Jesús, con unción de aceites benditos sobre su cuerpo, y le enseñé a decir ella misma una oración de autoliberación. Los demonios la soltaron. Sin embargo, ella me contaba, hubo otra tentativa intensa de demonios que fracasó porque les gritaba: «En el nombre de Jesús, estáis vencidos».
Mi fe se reafirmaba, mi miedo desapareció. En todo el último asalto que sufrí, los demonios estaban como perros furiosos en celo, que ladraban contra mí sin alcanzarme. En el curso de la segunda oración que hice con esa persona, el matrimonio oculto celebrado por sus padres entre ella y los espíritus de vudú se rompió y ella es libre hoy. Para la ruptura con los maridos y mujeres de noche, la persona infestada que hizo los pasos de conversión puede decir la oración número 32, que veremos más adelante, precedida de las letanías del arcángel Rafael y a Nuestra Señora de la Liberación, que también veremos más adelante. Una vez, para liberar a una mujer oprimida por maridos de noche, le pedí que dijera 3 veces esta oración ante el Santísimo Sacramento. Al lado, una de sus amigas rezaba el rosario para apoyarla. Cuando volvió a verme, recitó la oración de liberación por el espíritu de bendición. Para terminar, hice una oración de autoridad con imposición de manos y una unción de óleo bendito, y se logró la liberación.